Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Bueno, en primer lugar te quería preguntar cómo estás evaluando, hace 2 semanas hablamos, cómo evalúas la evolución de la pandemia en la Argentina y lógicamente te voy a pedir una consideración sobre los efectos socioeconómicos que estás viendo. Sí, bueno, depende de con qué se compare, ¿no? O sea, en Argentina los casos han ido creciendo más lentamente que en otros lugares y la mortalidad también. Hay expensas de la cuarentena que habría que evaluar. Se están haciendo cosas, evidentemente se están haciendo cosas, algunas que nosotros podemos considerar en una línea, digamos, positiva para lo que está ocurriendo y otras que podemos decir de una manera general y crítica que han sido a veces demasiado precoces y en esto significa que no han sido oportunas, como por ejemplo la instalación de la cuarentena total y obligatoria, que han sido autoritarias, o sea, se ha omitido el debate tanto parlamentario como social, que han sido generalizadas, o sea, no han podido fragmentar el territorio cuando había muchas provincias sin casos. Todavía hay 6 provincias que tienen los 0 casos, o un caso, el caso de Salta, el caso de Formosa, el caso de Chubut, el caso de San Juan. Evidentemente no valía la pena establecer una generalización donde no la había, y también han sido medidas riesgosas. Ya estamos viendo los riesgos de la cuarentena total en muchos sentidos, que después podremos conversar, y por supuesto que algunas medidas han resultado y van a resultar muy caras. Así que, así como te cuento una cosa, te puedo contar para otro, te puedo contar otra. Claro. Y si tuviéramos que ponerle un título a lo que está ocurriendo, podríamos decir que esta es, exagerando un poco el tono, pero para que se note la diferencia, una cuarentena para ricos. Mira, vos sabés que había una propaganda que decía cara, pero el mejor, ¿no? Caro, pero el mejor. Acá tenemos una cuarentena que vos decís que es cara, es buena, pero es cara. Sí, se pagan altos precios, llegó demasiado anticipadamente y no pudo sesgar lo que la epidemiología siempre propone, que es la demografía también y la ciencia en general, digamos. No todo es igual, hay diferencias internas, hay multiplicidad, hay complejidad, y esto no se tomó de esa manera. En general, yo estuve viendo una encuesta en el día de ayer y hay un fenómeno que es que el poder político ha crecido con estas medidas, es decir, que todavía tienen un aval muy alto, aunque desde el punto de vista anímico, en la gente no está pegando igual en el primer día que en el día 20 o en el día 22. ¿Vos crees? Yo, por otro lado, te digo, porque lo he visto con mis ojos, comercios que estaban cerrados se están abriendo. ¿Vos sentís que la cuarentena se va a prorrogar a partir del lunes con las mismas características o vendrá una flexibilización muy alta de la cuarentena? Y a la larga va a ser insostenible, ¿no? Va a crear hábitos nuevos en la población, algunos más positivos, otros más negativos, pero va a ser, así como era cuarentena total y obligatoria, va a ser insostenible. Hay que analizar también país por país. Tampoco se puede generalizar el mundo, digamos, ¿no? Uno podría decir que hay grandes diferencias y supongamos que uno hable de Islandia, hable de Nueva Zelanda, hable de Suecia, hable de Alemania. Estos países se han negado a la cuarentena total y no son países autoritarios que ejercieron el autoritarismo para llegar a las casas y utilizar la fuerza pública, como fue en Corea del Sur, como fue en Hong Kong. En realidad en Hong Kong no sería el mejor ejemplo de esto, pero son países del este que han logrado resultados apreciablemente buenos, Singapur. Así que hay que analizar país por país. Incluso el fenómeno italiano también es un fenómeno que hay que analizar en particular porque tiene su epicentro en Bérgamo, que es una localidad, o sea, una ciudad muy importante de la Lombardía, creada por el pensamiento suizo, ¿no? El pensamiento suizo de posguerra, que es un pensamiento que se apropió de la riqueza del mundo, fingiendo una neutralidad que a la larga no tuvo,
porque se quedó con 50.000 millones de dólares, que lo negoció con Estados Unidos a través de un pasaje de la mitad de ese dinero a los bancos de Nueva York. A Suiza le faltaban 12.500 millones para desarrollarse, se quedó con 25.000, autorizada por los aliados para devolver solamente el dinero de los países y no de los particulares que atestiguaran el origen cierto o correcto de los fondos, con lo cual Suiza ahí se industrializó. Ajá. Bueno, Suiza crea Bérgamo, no es ingenua esta historia. En Bérgamo se instalan industrias que son muy antiobreras. Una de ellas, que tiene un superávit comercial muy importante y un área de exclusividad oligomonopólica, que es toda la familia de Tenaris, Ajá. con Giuseppe Rocca. Bueno, ahí hay que estudiar el fenómeno en particular, porque los pacientes que tuvieron en el norte de Italia no son reproducidos por lo que sucede en el sur, en Nápoles, en Sicilia. En Calabria. Entonces, claro, quiere decir que en la zona industrial se han impuesto medidas coercitivas sobre el trabajo que impidieron en ese momento la toma de decisiones, y ahora se están inculpando el intendente al gobernador, el gobernador al presidente de la nación. Son gente que eran de Berlusconi y han transado con medidas tardías y poco protectoras de los trabajadores, y por eso se produjo esta situación en Bérgamo, pero no se puede generalizar y hablar tampoco de Italia. Claro, y en España, donde se habla mucho de que el 8M, o sea, cuando salieron las feministas a la calle multitudinariamente, fue un foco de infección. ¿Se lo puede considerar así o era un proceso que se les venía igual? No entendí la pregunta, María. Claro, cuando digamos que el COVID se estaba mencionando como una epidemia en ese entonces, y se venía la movilización del 8 de marzo, sí, el Día Internacional de las Mujeres. Sí. Y hubo gente que en España dijo, bueno, esta movilización habría que prohibirla, y hubo gente que dijo, no, que la movilización se haga igual. Sí. La pregunta es, ¿la movilización pudo haber incidido significativamente? O te hago esta segunda pregunta. El 3 de abril salieron 800.000 jubilados a la calle en la Argentina, sí, y la impresión que uno tiene, ya transcurrido unos cuantos días, porque estamos a día 20, pasaron 17 días, es que los jubilados salieron a la calle, se mantuvieron con la distancia adecuada y no hubo efectos importantes en la salud pública. ¿Cómo podríamos leer que lo del 8M en España sí lo hubiera tenido y los jubilados aquí, ya en cuarentena, no tuvo repercusión sanitaria? ¿Cómo lo leemos esto? Bueno, la distancia física, mal llamada aislamiento social, porque si es social no es aislamiento, sería un oxímoron, ¿no? Una contradicción en sí misma, y que dice mucho acerca de las alternativas políticas futuras con que se quiere organizar el mundo. El distanciamiento físico lo están adoptando en todos lados, o sea, sean cuarentenas totales o parciales, selectivas o focales, lo están adoptando en todo el mundo. Quiere decir que hay que tomar los ejemplos que vos estás tomando para sacar conclusiones. Lo que sucedió con los jubilados en los cobros de los bancos es una cosa inaceptable. Desde el punto de vista del trato, desde el punto de vista de lo que los bancarios no deberían haber tenido semanas de licencia como las tuvieron, y desde el punto de vista de que el uso de la tarjeta nunca fue enseñado de una manera correcta a quienes debían aprenderlo. Así que ahí hubo una intencionalidad apropiatoria de los fondos que siempre rinden a los bancos cuando los retienen, y con el apoyo gremial, o sea, el gremio tampoco se opuso a esta situación privilegiada, indebida de los bancos. En el caso de los grupos humanos grandes, concentrados, sin protección física, bueno, eso no está admitido en ningún lugar del mundo en este momento, ¿no? Hay cosas que están probadas y hay cosas que están supuestas. Claro. Ahora los supuestos a veces son tan fuertes que no hace falta pasar por la prueba, y es riesgoso pasar por la prueba de permitir una
una aglomeración de gente sin protección física, ¿no? Claro, en aquel momento incluso sí, no había ni siquiera, se ponían cubreboca y nariz, etcétera, de manera que vayas a ver. Pero acá da la impresión de que salieron 800.000 personas y nos pueden dar un indicio de que probablemente también esto se pueda flexibilizar. Te hago esta hipótesis. Se flexibiliza y empieza a aumentar el número de gente contagiada, se viene el invierno por otro lado, y el sistema, yo tengo esta impresión y me gustaría que vos me corrijas porque sos el que sabe. Yo tengo la impresión de que se han habilitado nuevas camas, que hay nuevos equipos, que hay respiradores, que se incrementó el suministro de material de protección, sobre todo ahora que llegó este avión de China, etcétera. Pero tengo la impresión de que al mismo tiempo digamos, el personal capacitado, médicos, enfermeros, en general toda la gente que está en el área de la salud, gente de limpieza que es fundamental en esta etapa, tengo la impresión de que eso no se ha modificado en absoluto, de manera tal que tenemos más infraestructura, pero carecemos del personal idóneo por si llegara a existir una oleada significativa. ¿Esto es así o hay personal? Sí, has pintado un cuadro que parece un mosaico con cosas muy contrapuestas, y yo creo que esto es así, y se puede después especificar, ¿no? O sea, al mismo tiempo que no se dijo nada, con 400 a 600.000 muertos por gripe por año, y en ese momento había unas decenas de muertos, había unas decenas de miles de muertos en el mundo, y ya sorprendía el tratamiento desigual que se hacía con el COVID en relación con otras patologías, con el hambre, o con la tuberculosis, que se lleva 1,5 millones de muertes por año, o con el cigarrillo, que se lleva casi 10 millones de muertes por año como única causa. Pensemos que Argentina no firmó el Tratado Internacional de Control del Tabaquismo. Así que mientras Argentina se resistió y se sigue resistiendo a ser uno de los pocos países que no firma el control del tabaquismo, de pronto con unas decenas de pacientes nos ha sometido a una cuarentena total. Este consumo del cigarrillo, del alcohol, incluso del grooming, como el sexo virtual efectuado por mayores sobre adolescentes, tal vez no fue previsto por las autoridades cuando ellos dispusieron la cuarentena total y obligatoria de un día para el otro sin tomar las medidas previas. Se puso el carro delante del caballo. Entonces, ahora vos me decís, ¿estamos en qué condiciones para, si se vienen los casos, en qué condiciones estamos? Y bueno, se han contratado camas para aumentar las camas del sector público o las camas que puede usar el sector público. Pensemos que el sector público viene derrotando camas. O sea, de las 120.000 camas que había con Carrillo, ahora estamos en 75.000. Quiere decir que mientras el sector privado creció hasta casi igualar al sector público, el sector público cerró camas. Esto significa cerrar o no habilitar las unidades de cuidado intensivo adecuadas, no tener los elementos de atención compleja que se tienen que tener. Entonces, ahora se suman camas. Supongamos un ejemplo. El Antártida suma camas. Ha sido muy alabado ese ejemplo, pero son camas que estaban habilitadas, mejor dicho, camas que estaban en potencial estado de uso y no se usaron durante años. ¿Cuál es la primera hipótesis que uno tiene cuando hay un bien que puede usarse y no se usa? La primera hipótesis, querido Mario, en mi experiencia, es que se lava dinero. Entonces, en vez de investigar por qué no se usaron las camas, se hace un pago a camioneros de 280 millones de pesos, cuando no corresponde para nada con la nómina de afiliados que tiene en comparación con otras obras sociales o con otros sindicatos. Por supuesto que los otros sindicatos protestan, pero acá lo que está en juego es por qué nadie se ocupa de camas que están en condiciones de uso y no se usan, y para ver qué está pasando. Y entonces la primera sospecha es el lavado, y luego, en el apuro, se las contrata de una manera a lo mejor indirecta. No sé si están contratadas a través de ese pago. Ese pago es un pago a los sindicatos, no es un pago por el uso de camas. O sea que el uso de camas devengará un nuevo gasto.
O sea, ¿está aumentando la capacidad de atención? Sí, pero con fenómenos tan raros como este, o los 3.000 pesos que se paga por barbecho en la capital federal, que ya significó la renuncia de los altos funcionarios. Quiere decir que hay un mosaico, como el que vos decís, ¿no? Mientras tanto, Daer, que es el presidente de FATSA, la Federación de Argentinos Trabajadores de la Salud, está pidiendo subsidios, mientras las obras sociales están ahorrando. Se entiende que hay mucha contradicción. O sea, las obras sociales no están atendiendo como siempre, están atendiendo mucho menos que antes. Sí. Habría que ver qué pasa con los prepagos. Los prepagos ya en realidad venían atendiendo menos de lo debido desde que tienen montañas de expedientes de reclamos en las defensorías y en los organismos de defensa de la competencia, porque no cumplen la ley de prepagos. Entonces, ahora todos quieren pedir subsidios, pero en este momento, si uno tiene una molestia física o mental, no sabe a dónde recurrir, y no puede, tiene que tener un permiso especial, que no lo va a conseguir rápidamente, incluso puede ser detenido, o devuelto a su hogar. Sí. Entonces, ¿quién está contando los costos de una cuarentena total y obligatoria tan insensata, tan precipitada, tan total, que ha levantado la atención de los consultorios? Entonces estamos frente a una situación compleja, con una cantidad con unas tasas que son muy inferiores a las otras patologías. Claro, sí, porque acá la gente en la Argentina nos seguimos muriendo de otras cosas. Y ayer murieron 2 de coronavirus, pero seguramente habrán muerto 1.000 personas por otros motivos. Sí, esto podría resucitar viejos problemas, porque resulta que los enfermos de de COVID-19 mueren a veces por insuficiencia renal, o tienen insuficiencia renal. En realidad, como hay una terapia sustitutiva que es la diálisis, pueden prolongar su vida e incluso curarse de insuficiencia renal. Si es una necrosis glomerular se puede curar. Pero ¿qué resulta? Que hace 20 años nosotros denunciamos el oligomonopolio en el área de la diálisis, que después se potenció, porque Fresenius se compró a Baxter, se compró a las demás que poseían sillones de diálisis. Quiere decir que estratégicamente el gobierno nacional no resistiría un sobreprecio en diálisis, porque los 25 o 30.000 pacientes que se dializan en la Argentina correrían el riesgo de muerte a corto plazo si no se transa con los dializadores que son de Fresenius. La mayoría de las camas son de Fresenius, y que puede establecer, como lo ha establecido, precios oligomonopólicos. Entonces, esto debería también despertar, no una mirada técnica solamente acerca de por qué se mueren los COVID, entonces ahí hay 4 hipótesis que están jugando, sino también nos debería despertar una mirada estratégica, como esta de la diálisis, o debería despertar una mirada política, y por supuesto debería apuntar a una mirada ética, que creo que ha aparecido varias veces en tus preguntas, ¿no? Y la última que te hago, porque el tiempo se nos ha ido, pero ¿vos sentís que se va a abrir hacia el futuro un debate sobre los sistemas de salud, sobre todo el papel del sistema de salud pública, en fin, que va a haber una revalorización cuando salgamos de esto, que hay gente dispuesta a dar y abrir ese debate? Debe ser. O sea, una cosa es el deber ser, ¿no? Debería ser así, debería ser una apertura de un debate amplio, social, parlamentario, de los funcionarios, pero del Poder Judicial. O sea, debería haber un debate en todos lados para adoptar nuevas normas y nuevas formas de evaluación y nuevas formas de ejecución de los planes, pero no sé si esa voluntad general le va a ganar a la voluntad particular de pequeños grupos que son los que gobiernan la decisión de este tema. Pensemos en el apagamiento de la OMS, o sea, una organización mundial que está prácticamente inexistente, ahora está desesperada porque la están financiando a laboratorios privados y la Fundación Bill Gates, y antes la financiaban los países. Entonces está viendo como su base de sustentación, aparte de tener un conflicto de interés gravísimo, está sustentada en pies de barro. Claro. ¿Y eso no tendría que ser directamente por el aporte de los países y a través de Naciones Unidas? Así nació, ¿no es cierto? En 1948, cuando se creó la OMS en la posguerra, unos pocos países de los 200
adhirieron y se conformó la organización. Poco a poco se fueron sumando países y ahora los últimos que se acercaron a la OMS y se afiliaron son unos 25 países africanos. El financiamiento provenía de los países y el principal financiador era Estados Unidos. Claro. Se suponía que había un riesgo de que la influencia, digamos, particularísima de Estados Unidos desviara a la OMS hacia desarrollos que no eran concernientes al mundo global. Pero ahora la situación ha empeorado, porque los países dejaron de hacer un aporte relativamente superior a otros aportes y han ganado el aporte de los laboratorios, así que hay un conflicto de intereses gravísimo, pero ese conflicto de intereses también lo tenemos en la Argentina. Las fundaciones acá que operan con un sentido supuestamente social y colaborativo con el Estado, porque el Estado las desgrava, y las desgrava en un 30%, las fundaciones tienen conflictos de intereses. Por ejemplo, la Fundación Huésped está financiada en buena parte por laboratorios. Quiere decir que nosotros tenemos el problema adentro mismo de las organizaciones. Claro. Sí. Bueno, va a ser reformar todo esto va a ser un duro problema. Se nos acercan las 2 de la tarde, ya me queda un minutito, y te pido si me podés dar una opinión sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, que ya me piden que entregue el estudio. Sí, hay una hipótesis ahí que estaba dominando la discusión, que es la hipótesis de la Universidad de Harvard. La hipótesis de la Universidad de Harvard es que la inmunidad va a ser muy breve, que esto va a durar entonces hasta 2022. La inmunidad breve está apoyada en que la inmunidad de los virus de ARN y no de ADN, como sería el caso del COVID-19, es más breve, sería de 1 a 2 años, que el virus va a conservar su virulencia y que la vacuna es irreemplazable y que es el único método para combatir esto. Se basa en 3 supuestos, que cualquiera de esos supuestos que sea derrotado, esa tesis se cae. O sea, la inmunidad podría no ser tan breve, pero posiblemente lo sea, pero la virulencia del germen sí que está en mucha discusión, porque en general en las pandemias la virulencia tiende a disminuir con el desarrollo de la pandemia. Y la vacuna, si es irreemplazable, forma parte del paradigma vacunal dominante que está haciendo agua. Hay muchas formas de discutirlo y hay otras alternativas al paradigma vacunal. La pregunta fundamental sería: ¿es vacunable todo lo que uno encuentre? Cualquier patología, cáncer, inflamaciones, infecciones, hay enfermedades degenerativas, ¿son todas vacunables? Si fueran vacunables, ¿qué pasaría con el sistema inmunitario? ¿Qué pasaría con las tormentas de citoquinas? ¿Qué pasaría con los que son inmunizados parcialmente y no alcanzan a formar inmunidad de rebaño? Porque no están inmunizados como para participar de la defensa global de la sociedad con su inmunidad en suficiente nivel. En fin, el paradigma vacunal hay que revisarlo. Mario, te tengo que dejar porque acá me sacan del aire. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.